Su padre le enseñó la carpintería, él aprende, pero su padre le decía: tú tienes que ser un buen ingeniero, y lo quería que estudiara, que saliera adelante, que se superara, que no fuera pues uno como él, que un simple trabajador que de ahí no iba a salir. Arriaga en realidad nació en Santa Ana, Chautempan, Tlaxcala, en 1858. Fue hijo de un presbítero llamado Pedro de Arriaga, quien había sido cura párroco en Chautempan de 1836 a 1850, año en que renunció al sacerdocio para casarse con Luisa, con quien años después procreó a Jesús. Tiempo después, emigró a la Ciudad de México para radicar ahí mismo, cerca del antiguo colegio militar. Como referencia, existe aún un nicho en la vecindad donde vivieron y creció el joven Arriaga. Desde muy pequeño fue diferente al resto de sus compañeros y amigos, ya que le gustaba ir a los lugares y tratar de imitar a los acentos de los diversos dialectos de los indígenas que llegaban al mercado, y los aprendía para hablar con ellos. Le gustaba aprender idiomas. También se dice que cuando los circos llegaban a la ciudad, él estaba más que feliz, ya que con su talento trataba de imitar voces de los muñecos, que practicaba a la vez lo que había colocado en un lugar privilegiado entre sus compañeros. Además se ganaba la confianza de los magos y aprendió sus trucos, con lo cual descubrió la facilidad para robar. Era fácil tomar pequeñas cosas que no valen mucho, y sobre todo le gustaba la emoción del acto y la sensación de lograrlo sin que lo descubrieran. Según se cuenta, la familia de Chucho el Roto no tenía mucho dinero, pero en esos días había mucha gente que era mucho menos afortunada que él. Así como Chucho empezó a regalar lo que robaba a los pobres para poder ayudarlos a sufrir menos en la vida. Cuando los franceses ocuparon México durante los años 1862 a 1867, Jesús, siendo tan solo un niño, frecuentemente sus trabajos eran sencillos con los soldados, como cargar maletas o ir a buscar cosas al mercado, a la vez que iba adquiriendo un conocimiento excelente de la lengua francesa. Cuando era adolescente, murió su padre, que era el sustento familiar, viéndose obligado a dejar sus estudios y a dedicarse a trabajar para mantener a su hermana y a su madre, dada su preparación. Pronto pudo conseguir un trabajo en un taller de ebanistería en la Ciudad de México. Un buen día, un elegante caballero llegó al taller solicitando los servicios de un ebanista. Al día siguiente recomendaron a Jesús a una elegante casa que se encontraba en lo que entonces se llama el Paseo de Bucareli, para que él pudiera trabajar esa talla italiana que pertenecía la casa a dos señoritas de la alta sociedad. Es ahí donde conoció a Matilde, que vivía solamente con su tía Carolina. Otros dicen que la conoció durante la inauguración de la sección de la línea nacional del ferrocarril de México a Pisaco, Puebla, por el presidente Juárez. Sea donde fuese donde se hayan conocido, Matilde quedó fascinada con Jesús, lo cual le invitó a una fiesta de gala presentándole a su tío y haciéndose pasar por un caballero elegante. Se dice que uno de estos bailes asistió el que a la postre sería el presidente de México, don Porfirio Díaz, y cuando Chucho y Matilde fueron a presentarse ante él, Chucho le robó el reloj de bolsillo. Más tarde, cuando Chucho le pidió la hora, don Porfirio buscó su reloj y con asombro comentó: «Parece que alguien me ha robado mi reloj». Matilde los excusó y ambos salieron corriendo riéndose. Se dice que más tarde Chucho le devolvió el reloj a un sorprendido Díaz. Matilde y Chucho se enamoraron profundamente después de ese acto, pero no se casaron, en razón de la gran diferencia de clases sociales que tenían. Sin embargo, ella resultó embarazada y tuvieron una hija. Aunque Matilde lo amaba, se sentía avergonzada por él, por su calidad humilde. Entonces Jesús decidió robarse a la que él sabía que era su hija, y al estar distraída Matilde en un paseo dominical, secuestró a la hija de Dolores, llevándola a la casa de su madre y su hermana. Pero al verse perseguido, y para no causarle problemas a su madre y a su hermana, huye y devuelve a la niña a Matilde. Se aseguró que fuera detenido y encarcelado primero en Lecumberri, en la Ciudad de México, y después trasladado al fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, que funcionaba como presidio. Este sitio fue famoso por los terribles tormentos que ahí se cumplían. Penas como, por ejemplo, dejarles caer una gota de agua en la cabeza, día tras día, hasta que acabara por perforar la cabeza. Con la ayuda de un compañero de celda, Chucho el Roto logró escapar en un barril que se empleaba para la disposición de aguas negras de la cárcel. Después de salir de la alcantarilla y burlar a los carceleros, y en un improvisado bote que era más que una viga de madera, nadó hasta tierra firme, no sin haber burlado también a los voraces tiburones que merodeaban en el fuerte en aquel entonces.
Ante la falta de oportunidades para reinsertarse en la sociedad como gente de bien, surgió en él una sed de venganza contra Diego de Fisac y otros personajes acaudalados de la época que para él eran los que tenían a México postrado en la desigualdad y la pobreza. Jesús comenzó a estafar para ayudar a los necesitados, acompañado de sus secuaces conocidos como La Changa, Juan Palomo y Lebrija. Este último lo acompañaría finalmente hasta la muerte. Sus hazañas comenzaron a conocerse en todas partes y con frecuencia publicadas en los diarios, pero su gran fama se daba más por el hecho de que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Puesto que 3/4 partes de lo que tomaba lo repartía entre los necesitados, el mote de Rotos se debía a que para llevar a cabo sus tropelías acostumbraba a vestir y actuar con suma elegancia al estilo de la gente rica de aquellos tiempos, y que el pueblo bautizaba como rotos o elegantes. A lo largo de casi 10 años logró realizar sus fechorías, pero era perseguido por las autoridades, las cuales lograron pescarlo en Texcoco y llevarlo a la cárcel de Belém, donde nuevamente logró fugarse. Se dice que en Querétaro, después de un robo muy cuantioso a una joyería, Rómulo Alonso, jefe de la policía queretana, sospechó de un hombre amigo del dueño del negocio, recién llegado, y que no contaba con suficientes referencias que avalaran su conducta. Al encontrar las joyas hurtadas enterradas en la cocina, el sospechoso, que usó el nombre de José Vega, comerciante de café, lo detienen y lo disponen. El detenido despertó la suspicacia del jefe de la policía, quien tras investigar decidió dar aviso a las autoridades de México, ya que por su semejanza con el caso de Jesús Arriaga, él pensaba que podría ser este. En aquellos años, el que actualmente conocemos como Palacio de la Corregidora en Querétaro, era utilizado como cárcel, y suele decirse que ahí estuvo preso Jesús Arriaga mientras llegaban los agentes de la policía capitalina a detenerlo y trasladarlo. Los agentes llegaron a Querétaro para llevarse a Chucho el Roto, nuevamente a la prisión de San Juan de Ulúa, Veracruz, donde una vez más se escapó, pero fue delatado por un compañero de celda apodado Bruno. En ese intento fue descubierto y perseguido en una lancha en la cual le dispararon, alcanzando a herirle una pierna, que le impidió moverse, siendo atrapado y arrastrado cruelmente por la plaza de la Fortaleza para someterlo a juicio. El coronel Federico Hinojosa, director del penal, ordenó que se le dieran 200 latigazos a ese desgraciado. Entonces, con mucho orgullo, Chucho el Roto replicó: «No puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados». El director entonces ordenó: «Denle 300». Fue lanzado a una celda solitaria llamada El Limbo, donde ya le esperaba Boa, un peligroso criminal verdugo para cumplir la sentencia. Sin embargo, se dice que previamente el Boa había recibido 1,200 pesos oro de manos de Matilde de Fisac, y que esto ayudó a que Jesús no muriera en el acto, pues el verdugo sabía cómo golpear. Dadas las condiciones insalubres de la celda, Jesús enfermó gravemente, y por lo cual lo enviaron al Hospital Real de San José de Montes Claros, donde tendría mejor atención médica, y donde además tendría la posibilidad de volver a ver a Matilde, y a su hija Dolores y a su hermana Guadalupe. «Hija mía, de mi alma, sé buena, sé caritativa, sé honrada como yo lo he sido. Yo luché por todos los desheredados de la fortuna. Yo fui humilde, y quise que tú no lo fueras, por eso te dejé con tu madre que tenía los medios, para que no fueras como yo. Pero hoy me arrepiento. Sé humilde, sé buena, ten compasión por los que sufren, y tú, Matilde, perdóname si te hice sufrir». No respondió Matilde: «Yo soy la que te hice daño. Tal vez yo soy la culpable de que tú hayas dedicado tu vida y te hayas apartado de la sociedad y del bien. Perdóname, Jesús, nunca te dejé de querer y estoy dedicada a velar por la educación de nuestra hija, de nuestra Lolita, y ella consagrar mi existencia». «Sí te perdono, Jesús», extendió su mano Matilde. Acto seguido, expiró. Y así Chucho el Roto, el bandolero de los pobres, victoriado por el pueblo y odiado por el gobierno, murió en Veracruz el 25 de marzo de 1894, contando con tan solo 36 años de edad. El cuerpo fue recibido por Matilde, Lupe y Lolita, su hija. El féretro fue custodiado por guardias contratados por Matilde y trasladados por el ferrocarril a la Ciudad de México para que se le diera cristiana sepultura. Pero la historia de Chucho el Roto no terminaría aquí, ya que, según cuenta la leyenda, durante la Revolución Mexicana en 1910, unos grupos de bandidos entraron a los cementerios de la Ciudad de México a profanar y a robar las tumbas, y al abrir la de Chucho el Roto solo encontraron un ataúd lleno de piedras y sin rastro alguno de su cadáver. Situación que acrecentó la leyenda. ¿Será posible que Chucho el Roto no muriera y arregló su muerte para escapar siendo un maestro del disfraz y de idiomas extranjeros?
¿Habría podido ser el conde austriaco que navegó a Veracruz con su querida Matilde? Hasta hoy nadie sabe dónde fue sepultado el cadáver y solamente queda la leyenda de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Hasta la fecha, se le recuerda en la población de Saldarriaga, ubicada a 15 kilómetros de Querétaro, la cual se dice lleva en su nombre en honor a este ladrón, pues con parte de lo robado saldó las deudas de ese sitio que tenía su padre. Por ello originalmente el poblado se llamó Salda Arriaga. En ese lugar se encuentra la casa en la que se dice que vivió Chucho el Roto, de los cuales se cuenta que han sacado varias ollas de monedas de oro, cosa que según los pobladores también ocurrió en cuevas cercanas a esta población, que fue directamente beneficiada por los actos de Arriaga. Su leyenda fue llevada a las radionovelas del cine y hasta la televisión, papel que le dio fama al actor Manuel López Ochoa, que interpretó el papel de Chucho el Roto por más de 11 años, de 1960 a 1970 en la radionovela Chucho el Roto, transmitido por la XCW, que tuvo más de 1000 capítulos y ha sido la radionovela con más éxito en la historia de México y Latinoamérica. Existe una versión que ha tomado paso en los últimos años y que se dice que Chucho el Roto, en complicidad con Matilde, fingió su muerte para poder así escapar tras las narices de sus captores. Su amada poseía un gran poder económico, lo cual le hacía posible trasladarse a ambos a Europa y residiendo en Francia, pues existen registros de que Matilde, poco tiempo después de la supuesta muerte de Chucho el Roto, abordó un barco a Europa acompañada de la que ella dijo sería su prometido, un marqués austriaco de nombre desconocido. Es curioso porque Matilde no se sabe que tuviese ningún prometido o relación sentimental con nadie excepto Chucho el Roto. No se sabe dónde están los restos de Matilde ni de Chucho, pero su hija Dolores Arriaga de Fisac se encuentra en el Panteón del Tepeyac en la Villa de Guadalupe. La continua representación de Chucho el Roto como figura del Robin Hood ha perdurado hasta nuestros días en el siglo XXI. En las películas, novelas, programas de radio, atracciones turísticas, incluso restaurantes que llevan su nombre, la figura ha evolucionado como un carpintero alfabetizado y hábil que vivió y trabajó y robó a la esfera social más alta de México del siglo XIX. Esta figura fusionaba al bandido romántico con la criminalidad urbana y las clases trabajadoras urbanas, que es una muestra de lo que ideológicamente es un personaje del pueblo. Cuando alguna vez se le preguntó a Chucho el Roto si había robado una casa de préstamos, un banco o algo parecido, él frunció las cejas y con la mirada fija respondió: achis, achis, ¿de cuándo acá es un crimen robar a los usureros? La figura de Chucho el Roto representa para muchos la disidencia popular en contra de las injusticias y las diferencias sociales latentes. Para el 99% de la población que se siente identificada con esa lucha y explotada por el otro 1% que posee las riquezas de la tierra. Por eso, mientras la injusticia y la pobreza generalizada existan, la figura de Chucho el Roto seguirá viva para los que más necesitan de ella.